Buenos días a todos. Voy a hacer el repaso para los para los que perdieron la clase y también para todos, ¿verdad? Sobre el contenido, voy a empezar con el contenido de redes, en el cual, bueno, ahí tenemos el contenido teórico, pero voy a recordarles, porque de algunos sí hemos hablado, pero de algún tema no hemos hablado por ahí, porque estuvimos haciendo el cable, sí hablamos de la topología, pero no habíamos hablado del cable de redes y esto va a venir en examen, obviamente. Primero que los cables de red están divididos en tres grandes grupos. Primero el cable de par trenzado, luego está el cable coaxial y luego tenemos el cable de fibra óptica. Por aquí lo tenemos, de fibra óptica. Entonces son las tres divisiones que tenemos de cable. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado el par trenzado del tipo UTP, que es el que está dividido en categorías. La categoría que utilizamos nosotros es la 5 y definitivamente el cable denota cuánto vamos a tener de distancia en una conexión y de velocidad también, que la velocidad la vemos por los megabits por segundo. Eso se llama ancho de banda. Entonces, más o menos así es como lo definimos. Como les digo, el categoría 5 es el UTP más común para la conexión de redes. Luego tenemos el cable que es para exteriores, se llama STP. Pueden ver acá la imagen que aparece el cable, pues aparece ya diferente, ya trae con una protección, se utiliza más para exteriores. Luego tenemos el cable coaxial que tiene un montón de divisiones, pero acá en el contenido solo les muestro la más común. Ahí podemos ver cómo está constituido y es el que conectan ustedes el cable de televisión generalmente. Luego está la fibra óptica. La fibra óptica es uno de los más importantes conexiones de red. De hecho, es el más utilizado para grandes distancias. Vean acá cuánto más o menos alcanza. Son kilómetros lo que alcanza el ancho, perdón, la fibra óptica. Así que es uno de los más comunes. Además, la fibra óptica tiene otra ventaja de que está hecho de un material diferente. La fibra óptica no está hecho ni de cobre, como está hecho el coaxial, ni de cobre o pequeños hilos, como está hecho el UTP. Entonces, por eso nos damos cuenta que es uno de los elementos o es una de las, digamos, el mejor cable de conexión. Luego están, bueno, los conectores para el cable UTP, se llaman los RJ45, que ya los hemos mencionado. Y luego de ahí hablamos de los modos de transmisión de señales. Bueno, para ser más rápido, pues aquí tenemos tres modos de transmisión, ¿verdad? Por ejemplo, simplex, el modo de transmisión simplex, digamos que aprovecha toda la transmisión del cable, digamos, pero el modo simplex solo envía la información en en una sola transmisión. Así está, solo en una sola dirección. Como por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la radio, nosotros no podemos responder a la radio, por eso solo transmite a través de una sola dirección. Luego está la HAL duplex, un modo de transmisión, cuyo modo de transmisión ya es diferente, ¿verdad? Ya transmite a través de las dos maneras, pero no pueden transmitir al mismo tiempo. El mejor ejemplo es la radio de los vigilantes, ¿no? La radio de comunicación de los vigilantes, de la policía, la cual solo cuando está hablando uno, los demás tienen que estar escuchando y cuando quiere hablar el otro, tiene que reactivar. Entonces, por lógica, esta comunicación aprovecha el 100% de la comunicación también porque solo transmite mediante una forma de señal. Y luego están la que digamos la que transmite de una manera full, que se llama la full duplex, tiene un ancho de banda de 100 megabits por segundo, se aprovecha 100% la comunicación y además de ello también la tecnología full duplex permite enviar y recibir información al mismo tiempo. Una de las características más comunes y se llama full duplex. Son términos que vamos a leer después y para eso ahí se los pongo en el folleto. Bueno, luego de ello viene lo que no había mencionado en las clases anteriores, que es hablar de Ethernet. Bueno, Ethernet, como pueden leer ustedes, es un estándar de comunicación que está dividido, las características de Ethernet, digamos que Ethernet es el estándar de comunicación de redes, del cableado de redes. Antes hablamos del cableado, anteriormente del tema. Pues Ethernet es el estándar para que la comunicación por cable se logre, define todas las características. ¿Cuáles son las características de Ethernet? Mire que yo no lo pongo en el folleto, pero estas son las características de Ethernet. Por ejemplo, una de las características de Ethernet es el
tipo de cable. Otra característica de Ethernet es la distancia que logra y otro es el ancho de banda. Son las tres más importantes. Hay varias más, ¿verdad? Pero las tres más importantes son el tipo de cable, la distancia que se logra y el ancho de banda. O sea que cuando nosotros hablamos de una norma, de una característica de Ethernet, nos vamos a referir a esas tres cosas. Por ejemplo, el tipo de cable que nosotros sabemos que es fibra óptica, coaxial o cable de par trenzado, la distancia lograda, que obviamente la medimos en metros, cuánto logro con esa red, y luego está el ancho de banda, que es la velocidad en las redes, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado alguna vez la velocidad de las redes que se mide por los bits por segundo. Cuando escuchan la palabra, bueno, cuando escuchan ustedes, tiene 10 megas, tiene 5 megas, eso es el ancho de banda. Otro elemento que tomamos en cuenta también es la topología, que ya hemos hablado en otros momentos, y los modos de señales, que es el término que les acabo de mencionar. Bueno, entonces Ethernet, pues, como pueden observar, las características de Ethernet se basan en esto, en una palabra, la palabra o una nomenclatura que define todo lo demás. Por ejemplo, la nomenclatura más común que tenemos se llama la 100 base T. La 100 base T, esa es la más común, esa es la más utilizada, digamos, para todo tipo de conexión. La longitud de 100 base T está limitada a 100 metros. O sea que cuando nosotros hacemos una nomenclatura o hacemos una norma 100 base 3, 100 base T, nos estamos refiriendo a que va a alcanzar 100 metros, ¿verdad? Y ese es el estándar más común. ¿Qué otras cosas dice de la 100 base T? Miren, el primer número casi les da una pista porque son los 100, que significa el ancho de banda es de 100 megabits por segundo, la distancia 100 metros, o sea que este 100 nos está dando como una nomenclatura, y luego tenemos el tipo de cable, o sea que la última palabra, la última letra o el último número nos va a definir qué cable tenemos, ¿verdad? Y si nosotros buscamos sobre la 100 base T en internet, vamos a encontrar que la 100 base T, trabaja en full duplex y en la topología en estrella. Entonces, eso digamos que es una norma Ethernet o es una característica de una norma Ethernet, ¿verdad? Por ejemplo, 100 base 3, 100 base T, perdón, de los 100 base T, nos damos cuenta que transmite a 100 megabits por segundo y a 100 metros. Entonces, es como la característica de la norma Ethernet. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, en la tarea que tienen, voy a ver si lo muestro por acá, a ver si muestro la tarea. La tarea que tienen es simple, ¿no? Bueno, yo lo veo simple, ¿verdad? Que lo que tienen que hacer en la estrategia 3 es que ustedes van a buscar las normas que miran en la parte de abajo, ya sea de la tarea o del folleto. Por ejemplo, ustedes tendrían que buscar lo que es 10 base T, pero aquí ya les estoy dando una pista. Yo, miren, la 10 base T es una que trabaja con 100 megabits por segundo. El cable es un cable UTP categoría 3 o 5 y la distancia máxima que alcanza son 100 metros. Entonces, usted puede buscar en Google también más sobre la 10 base T y escribirlo de esta manera, así como lo ven en este dibujito. O sea, tratar de hacerlo en la libreta de una forma más atractiva, no así toda cuadrada, no así todo en una tabla, sino hacerlo así como este pequeño ejemplo, ahí queda de la creatividad de cada quien, en la cual a través de que pongan la letra en grande y que puedan definir las características de esta manera o de cualquier otra manera creativa, que se vea atractivo en su libreta, y automáticamente esa sería la última tarea de las que yo les he mencionado. No sería la última tarea sobre las características. Ahí está. ¿Cuántas pueden hacer? Pues más o menos unas, aquí cuánto, no sé cuántas hay acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, algunas 15. 15 normas Ethernet, por lo menos 15 características de Ethernet. Si ustedes se fijan en el folleto, aquí yo les explico, o sea que no tienen que hacer tanta vuelta si no quieren hacerlo, pero si ustedes ponen en Google 100 base TX, les va a salir una información más variada para que ustedes puedan hacer lo que les estoy solicitando. Entonces, eso es lo que hay pendiente en redes. Ya de ahí en redes, creo que ahí termina un poco el folleto. Creo que el folleto ahí casi está terminado. Solo hay un tema más que nos aparece y es sobre la red inalámbrica. Eso es lo que nos aparece. Ahí algo sobre la red inalámbrica. Hay que leerlo también. Hay 3 tipos de redes, infrarrojas, Bluetooth, y ahí nos aparecen un montón de más
y algunas normas, ¿verdad? Pero más que todo enfocarnos en hasta donde habla de la Ethernet, ¿verdad? Hasta donde les dejé la tarea. Bueno, eso sería lo más importante. Por el tiempo, pues quise ser lo más resumido posible.